Muchas gracias a todos por invitarme, a los organizadores. Yo quería también felicitaros por estas charlas de la Escuela de Formación Clara Campoamor, porque, bueno, no las conocía, ¿no? La verdad, y me ha parecido, he estado repasando un poco todas las charlas anteriores que habéis hecho, me han parecido realmente muy interesantes. Y, bueno, creo que ahora Paco hacía una explicación, digamos, muy pormenorizada sobre algunos temas claramente vinculados al Green New Deal, ¿no? La cuestión energética es, sin duda, un pilar, y aunque he hablado sobre todo de la situación asturiana, he hecho muchas referencias también al conjunto de España que son interesantes y, digamos, este será todo un elemento que yo, digamos, ya dejo para Paco, que es un especialista, así que si salen más preguntas también luego seguro que las puede resolver. Y luego también me ha parecido muy interesante que comentaba, por ejemplo, ahora al final todo ese elemento de los empleos verdes, que también es como otro pilar fundamental del Green New Deal, ¿no? Eso que comentaba Lago al principio, de decir, bueno, quizás algunos dirán que no estamos cuestionando suficientemente el capitalismo. Yo creo que realmente no es así, que hay un cuestionamiento fuerte de cuál es el modelo de capitalismo y, por lo tanto, aquí también el Green New Deal intenta trabajar mucho de la mano también de los sindicatos, ¿no? Me interesaba esto que decía Paco, de que ellos llevan mucho tiempo trabajando propuestas ecológicas también de la mano de los sindicatos y creo que esto es muy importante. Y que, por lo tanto, digamos, todo este elemento de empleos verdes vinculado al Green New Deal también explica un elemento importante, ¿no? Y en positivo de esa opción, digamos, ecológica que sería este pacto o este horizonte verde. Me parece que al principio lo comentaba también muy claramente Lago, ¿no? El Green New Deal es un proyecto integral. El Green New Deal o Pacto Verde, Acuerdo Verde, quizás en castellano no hemos acabado de encontrar la traducción, pero es muy importante esta idea de que es un proyecto integral que implica sobre todo no tanto medidas concretas, que por supuesto las tenemos, digamos, muchísimas asociaciones ecologistas han trabajado en muchísimas medidas concretas, organizaciones, movimientos, pero sobre todo es ese cambio de paradigma, ¿no? Del que hablaba Lago, esa idea de cambiar no solo el sistema a nivel ecológico, sino que estamos hablando también de un cambio integral en la economía y en la sociedad, que por supuesto también ponga en el centro a la vida y a las personas, que es algo que me parece que ahora está más en boga que nunca, ¿no? Esta crisis del coronavirus ha demostrado que no tiene ningún sentido seguir priorizando intereses económicos, porque cuando la vida está en juego, realmente, por supuesto, esto es lo que siempre tiene que estar en primer lugar y que, por lo tanto, seguramente tenemos que avanzar necesariamente hacia ese sistema más de cuidado de las personas y, por lo tanto, también de nuestro planeta, que es, digamos, indispensable para garantizar la vida humana en el futuro, ¿no? El Green New Deal en sí es un concepto que venía de hace años. Como comentaba yo ahora, hay muchísimas organizaciones ecologistas, pero también otros movimientos que lo han reivindicado ya desde hace tiempo. Pero también es verdad que yo creo que es interesante recordar cuando hace poco más de un año, si no me equivoco, Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos hace una propuesta en este sentido. A veces nos puede parecer, quizás desde España, digamos, poco transformador, ¿no? Por supuesto, lo que es la izquierda estadounidense es un contexto muy diferente que el que tenemos aquí, pero yo creo que es cierto que fue una propuesta atrevida dentro del Partido Demócrata por las características, digamos, de su sistema de partidos, que por lo tanto implica un espectro ideológico muy amplio dentro del propio Partido Demócrata. De hecho, el Green New Deal que presentaba Alexandria Ocasio-Cortez no avanzó más en gran parte por oposición de su propio partido, ¿no? Pero bueno, yo quería comentaros que esa me pareció una iniciativa interesante y que volvía a poner muy en el centro de la agenda pública internacional el Green New Deal y sobre todo también porque ella lo vinculaba mucho a un elemento que yo hoy es en el que me quiero centrar, ¿no? Que es toda la fiscalidad. Ella hablaba de tenemos que aumentar la fiscalidad para tener recursos para sufragar esa transformación general de nuestra economía y de nuestro sistema social, ¿no? Hacia una economía, un sistema social más respetuosos con el medio ambiente, pero más respetuosos también con las personas, ¿no? Con esta idea de la vida, de los cuidados que decía que ahora se ha, digamos, denotado que es indispensable empezar a tener mucho más presente. Después de este elemento de Ocasio-Cortez en Estados Unidos, yo creo que tenemos que celebrar en los últimos años, ¿no? Digamos, ya hace un tiempo, cómo ha ganado hegemonía toda la cuestión climática en base a las movilizaciones de Fridays for Future y a la figura de Greta Thunberg, ¿no? Me parece que realmente, aunque uno pueda querer poner matices, digamos, ha habido bastante debate alrededor del uso quizás que se ha hecho
de su figura, pero lo que es indudable es que ha ayudado a dar centralidad al elemento ese de la necesidad de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y me parece que las generaciones jóvenes son realmente nuestra gran esperanza en la lucha contra el cambio climático, porque ellos parece que sí que nos están exigiendo medidas drásticas, inmediatas, y que están poniendo claramente en el centro esta idea que comentabais tanto Lago como Paco, de que no es que sea una opción, no es que el ecologismo es una cuestión de determinados partidos, ni es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino que es una urgencia, es una cuestión indispensable que tenemos que afrontar para garantizar, digamos, la continuidad incluso de la vida humana en este planeta, ¿no? Me parece que este ha sido también un cambio de paradigma que va mucho en la línea de eso que significa el Green New Deal, que no podemos olvidar y que realmente ha sido muy positivo para todos los que llevamos tiempo, digamos, intentando avanzar en reivindicaciones climáticas y medioambientales. Como os decía, la crisis del coronavirus me parece que pone muy sobre la mesa toda esa necesidad de reformular el conjunto del sistema, ¿no? Y aquí es donde yo creo que podemos leer una oportunidad para volver a hablar y poner, digamos, en el centro de los debates sobre la reconstrucción esta idea del gran pacto verde o del horizonte verde que debe tener nuestra sociedad. Los cuidados, la salud tienen que ser un elemento central de toda la organización política y social y, por lo tanto, bueno, también es necesario que, como decíamos, este plan de reconstrucción, esos planes de reimpulso de la economía a todos los niveles, ¿no? Porque esto, repito, es un elemento que ha comentado Lago y que yo creo que es central. Tenemos que pensar en que el Green New Deal, el cambio hacia el respeto al medio ambiente, va desde la escala más local hasta la más global. Ahora, por ejemplo, el Green New Deal de la Unión Europea y los planes de reconstrucción de la Unión Europea a mí me parecen que son una cuestión muy importante porque significan una movilización de recursos que sin duda pueden tener un gran impacto, pero también es verdad que los cambios también pasan en los barrios, ¿no? ¿Cuál es el sistema de consumo, el consumo de proximidad, facilitar, digamos, reformulaciones, no solo en la industria, que normalmente hablamos más de esa reconversión industrial, sino, por ejemplo, también en la agricultura. Por lo tanto, está este plan de reconstrucción en clave verde que tiene que darse en todos los niveles. Esta reconstrucción, que yo creo que tiene que ser, como os decía, un Green New Deal, tiene que ser ecológicamente sostenible, pero también tiene que ser socialmente justa. Y aquí volvemos a esta idea de integralidad, ¿no? Hablamos de justicia climática y justicia social. Por lo tanto, ese elemento de la justicia social implica los derechos laborales, una fiscalidad justa, una mayor redistribución de la renta, poner en el centro también de todas las políticas públicas los cuidados y el feminismo, todas las tareas, digamos, de cuidados en el ámbito del hogar, también con el confinamiento, digamos, quizás han sido un poco olvidadas y han vuelto a generar una doble carga para las mujeres muy importante. Y luego otro elemento de esta justicia social que debe implicar el Green New Deal, y a mí me parece que no podemos olvidar, es la desigualdad más en general, es decir, a nivel internacional, como la cuestión climática tiene efectos muy desiguales, tanto a nivel interno, es decir, las personas más vulnerables sufren en mucha mayor medida cuestiones vinculadas a este sistema poco sostenible que tenemos. La pobreza energética es un ejemplo de esto, pero también lo vemos a nivel internacional, como los países más vulnerables también están sufriendo en gran medida las consecuencias del cambio climático y eso requiere de una respuesta internacional que lo tenga muy presente, ¿no? Por ejemplo, cifras que encontraba en 2017, más o menos hay 18,8 millones de desplazamientos, sobre todo internos dentro de países, pero en todo caso desplazamientos obligados de personas fruto de desastres naturales y de impactos del cambio climático. Esta es una realidad que seguramente veremos exacerbarse en los próximos años si no actuamos de una forma muy decidida, porque si bien, digamos, creo que es muy importante también reflejar algunos cambios en positivo que nos comentaba Paco, la realidad es que a nivel global no hace falta decir que lo que se está haciendo es del todo insuficiente, sobre todo por parte de algunas grandes potencias que incluso están haciendo pasos atrás en los últimos años, ignorando hasta un cierto punto la presión social que cada vez es más fuerte para que actuemos contra el cambio climático. Bueno, básicamente yo creo que sobre todo eso seguro que Lago, Paco nos pueden explicar mucho más, ¿no? Yo me dedico más al ámbito de la economía, en Cataluña en Comú sobre todo, y también, bueno, en mi doctorado de transparencia y anticorrupción, otros temas, pero sí que quería hacer, más allá de que yo os hable luego más de fiscalidad, como un panorama muy rápido de esta idea de cómo han evolucionado las emisiones de CO2 y por qué hemos ido hablando cada vez más de la necesidad de cambiar el sistema hacia un sistema medioambientalmente
más, digamos, más sostenible, ¿no? Y por lo tanto, en los últimos años, sobre todo, eso se centra en el hecho del cambio climático, ¿no? Que es una realidad científica ya absolutamente incuestionable, pero que viene de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como sabemos, sobre todo hay un crecimiento inmenso de las emisiones de CO2 que va de la mano del desarrollo, sobre todo industrial. Es decir, siempre hacemos la comparación con el nivel de emisiones previo a la época industrial y vemos que realmente los aumentos son muy preocupantes, ¿no? Por eso vemos en el 92 la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el 2015 el Acuerdo de París, que intenta fijar unos objetivos, digamos, más concretos y todo un marco para intentar asegurar hacia un cierto punto su cumplimiento, aunque por supuesto ha habido países que lo han incumplido reiteradamente. Y luego, bueno, a partir de 2018, también yo creo, de la mano de estos momentos que os comentaba, ¿no? El movimiento Fridays for Future, Alexandra Ocasio-Cortez con su Green New Deal que llega a Estados Unidos. Hay yo creo, hace aproximadamente 2 años, que esto empieza a estar mucho más en el centro de la agenda, ¿no? Se comenta también que es del todo insuficiente ponernos objetivos de reducción de las emisiones para evitar que el aumento medio de la temperatura del planeta, del clima, sea de 2 grados centígrados y que, por lo tanto, tenemos que trabajar sobre el objetivo de 1,5 grados. Aún así, grandes potencias, sobre todo, bueno, Estados Unidos, China y la India, por ejemplo, bueno, siguen con un sistema de incumplimiento reiterado de los acuerdos internacionales o directamente de no aceptar ningún tipo de compromiso al respecto o compromisos, en todo caso, muy vagos. Por lo tanto, estamos aquí en una senda a nivel internacional donde sigue siendo necesaria hacer muchísima presión, ¿no? Vimos el ejemplo de la COP25 en Madrid, bueno, la COP que se tenía que celebrar en Chile y que fue en Madrid, donde hubo un esfuerzo importante por parte también de la delegación española, que creo que tenemos que poner de relieve, ¿no? Y de la ministra Teresa Rivera, pero que, sin embargo, terminó con un acuerdo bastante genérico que esperemos que en la próxima COP de Glasgow se pueda concretar mucho más. Bueno, esta idea de que no es una opción, es una necesidad, fruto de todos estos datos, digamos, y esta situación internacional que comentábamos, y que no hay un planeta B, ¿no? Es decir, no podemos esperar más para hacer este cambio integral, esta transición justa, tanto a nivel medioambiental como a nivel social, en el conjunto de nuestro planeta. Entonces, el Green New Deal se refiere justamente a esto, ¿no? El Green New Deal, la referencia a ese pacto post-Segunda Guerra Mundial de reconstrucción de las economías, ¿no? Este gran pacto que implicaba a todos los sectores sociales y políticos, y veamos aquí cómo ya muy fácilmente nos recuerda esto a la situación actual, ¿no? Volvemos a estar hablando de recuperación, de reimpulso. Sin embargo, no hace falta decir que no se puede comparar la situación de una pandemia, por grave que sea, con una guerra, ¿no? Menos una guerra del impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial, pero sí que es verdad que estamos teniendo esta oportunidad de que ahora afrontamos una reconstrucción integral necesaria de nuestra economía. Estamos viendo que aún con medidas muy diferentes que las que se tomaron después de la crisis de 2008, los datos sociales son muy preocupantes, ¿no? Digamos, estamos viviendo una emergencia económica, pero también social, que debemos afrontar de forma decidida, y por lo tanto aquí vemos este espacio de oportunidad para el Green New Deal. El Green New Deal, como os decía, a nivel concreto se podría traducir en un montón de medidas, ¿no? Y seguro que las podríamos comentar con más detalle. Pero sí que yo creo que podríamos hablar de 4 grandes pilares, que serían la energía. Aquí Paco nos ha hecho, como decía, una explicación muy pormenorizada y seguro que luego también puede contestar otras preguntas si las tenéis. Luego, la idea de la reconversión industrial, un elemento muy importante y que aquí me parece que se pone de manifiesto esta cuestión que también comentaba Lago al principio, ¿no? De el papel del mundo del trabajo y de los sindicatos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un nuevo horizonte verde, que es una oportunidad también de creación de empleo verde. Por ejemplo, todo esto que comentaba Paco del puerto y las posibilidades vinculadas a la industria de las renovables. Es decir, no es solamente la nueva industria quien va a trabajar en la producción de energía eólica, sino todo el entramado industrial que se genera a partir de aquí. Lo mismo pasa con el sector del automóvil, ¿no? Donde la readaptación de la industria hacia automóviles, digamos, más ecológicos. También luego tendríamos que hablar
de si nuestro modelo es el vehículo privado o son otros tipos de movilidad, pero en todo caso aquí hay todo un campo para explorar de posibilidades bastante multiplicadoras en el sentido de la reconversión del conjunto de las industrias. Luego hay la cuestión de la movilidad, ahora justamente lo decía, ¿no? Avanzar hacia una movilidad más sostenible en muchos sentidos. No se trata solamente del vehículo eléctrico, esto también lo han puesto de manifiesto, digamos, varios grupos, yo creo, y personas que llevan años, ¿no?, trabajando sobre la cuestión medioambiental. No es suficiente que traduzcamos la actual flota de coches privados en coches que ahora sean eléctricos, sino que necesitamos también hacer un cambio mucho más radical. Tenemos que apostar en general por una movilidad más sostenible, seguramente por reducir la movilidad internacional en base sobre todo al consumo y a la producción de más proximidad y por lo tanto también hablar sobre todo de la movilidad en las ciudades, ¿no? De esto yo os quería hacer 4 pinceladas, pero esta idea de bueno, por ejemplo, en Barcelona vemos que estamos aprovechando ahora esta situación del post-COVID y las necesidades de distanciación social que generan para dar más espacio a las personas, digamos, a la gente que van andando a sus lugares de trabajo, a los lugares, digamos, donde necesitaran desplazarse, que al vehículo privado. O sea, apartar un poco el vehículo privado, facilitar tanto la movilidad a pie como en bicicleta o, por supuesto, en transporte público. He hablado de, por tanto, energía, reconversión industrial, movilidad, y luego hay este gran pilar, que es el que yo más os quería desarrollar, que es una fiscalidad verde y justa, ¿no? Volviendo a esta cuestión de decir, bueno, no tenemos que actuar solamente sobre los elementos que directamente inciden sobre el medio ambiente, sino que si hablamos realmente de un Green New Deal que sea una transformación integral de la economía y de la sociedad, por supuesto, la fiscalidad progresiva, justa, verde, tiene que ser otro elemento también central. Podríamos hablar de 1000 medidas más concretas que son parte del Green New Deal, como os decía, y que quizás no entran en concreto en ninguno de esos 4 bloques, ¿no? El cuidado del medio ambiente muy en general, la reconversión de la agricultura, que yo os decía, la alimentación sostenible muy vinculada a esta reconversión de la agricultura, prohibir el fracking, ha hablado en un momento Paco del fracking, ¿no? Y este también ha sido un tema que ha generado bastante debate y riesgos importantes. El cuidado de los espacios naturales, como parques naturales o la protección de la biodiversidad. Entonces, para entrar más en concreto, si os parece, aunque luego si salen cuestiones también podemos comentarlo, ¿no? Yo sí que sobre estas cuestiones de energía, reconversión industrial y movilidad quería hacer solo 4 pinceladas. Energía, como decía, creo que Paco lo ha explicado de una forma excelente. Sobre industrialización, me parece que tenemos que apostar por, sobre todo, el desarrollo y la innovación, es decir, para avanzar en industrias, digamos, de más valor añadido, para luchar muy claramente contra la uberización de la economía, es decir, esta industria de más valor añadido también va de la mano de una ocupación de más calidad, ¿no? La formación técnica, por ejemplo, tiene que avanzar en España, seguramente a veces se ha dejado siempre en un segundo plano, como no ha pasado en otros países, en relación a la universidad. Y básicamente yo sí que sobre industria, también sobre energía, pero sobre todo sobre industria, yo creo, todo este plan de movilización de recursos por parte de la Unión Europea creo que puede ser central. Ayer se votó en el Parlamento Europeo que el paquete de ayudas de la Unión Europea llegue a ser de 2 billones de euros. Una buena noticia es que esto se consiguió con un apoyo muy mayoritario del Parlamento. Hubo 505 votos a favor y solo 119 en contra. No es habitual encontrar este tipo de mayorías, al menos cuando hablamos de medidas sociales, de medidas de ayuda a las personas y a las familias. Y lo que tenemos que conseguir es, así como hemos hablado de la condicionalidad, por ejemplo, en términos fiscales, o sea, de no ayudar, de que no puedan recibir ayudas las empresas vinculadas a paraísos fiscales, hay que hablar también de condicionalidad ambiental en todas estas ayudas. Pensemos que estamos hablando de una movilización muy importante de recursos por parte de la Unión Europea y que este tiene que ser el Green New Deal que estaba planteando la Comisión hace un tiempo. Si no vamos a volver a movilizar dentro de poco tiempo esta gran cantidad de recursos. Por lo tanto, este plan de reconstrucción es nuestra oportunidad para hacer un Green New Deal real. Pasando ya a la fiscalidad, 4 temas, ¿no?, que os quería comentar. La fiscalidad verde en España está bastante por debajo de la de otros países de la Unión Europea. Esto, sin embargo, es un elemento que nos tiene que preocupar aquí en España, pero también tenemos que fijarnos que la recaudación por impuestos verdes en el conjunto de la Unión, desde el año 2000 más o menos, ha ido creciendo en términos totales
pero en cambio se ha mantenido e incluso reducido un poco en términos del PIB y de la recaudación total. Este es un elemento que nos debería alertar. O sea, cuando cada vez está más sobre la mesa esa necesidad de protección del ambiente, de lucha contra el cambio climático, en cambio no avanzamos, sino que incluso retrocedemos en términos de fiscalidad verde. Además, sobre todo han crecido los impuestos a la energía, pero en cambio se avanza muy poco en impuestos vinculados a la contaminación, por ejemplo, del agua, la generación de residuos o las extracciones contaminantes, ¿no? Es cierto que el ámbito energético es un ámbito fundamental en relación a las emisiones de CO2, sin ninguna duda, pero también es verdad que todos estos impuestos nos ayudan, el resto, ¿no?, nos ayudan a inculcar el principio del que contamina paga, lo que llamamos en economía los impuestos pigouvianos, de que si tú generas una externalidad negativa que se llama, es decir, un impacto negativo en el conjunto de la sociedad, por ejemplo, la contaminación, este impacto negativo tienes que pagarlo tú y lamentablemente por ahora la forma que conseguimos de también generar más concienciación es mediante esta obligación de pagar por lo que cada uno de alguna forma ha contaminado, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que avanzar bastante en todos estos, en este marco de fiscalidad verde que vaya más allá propiamente de la producción de energía o de la extracción de combustibles fósiles, ¿no?, donde también hay, digamos, un marco de impuestos un poco más desarrollado. Por ejemplo, para que nos entendamos, en España en 2017 los impuestos verdes en su conjunto recaudaban menos del 2% del PIB y menos del 6% del total de la recaudación impositiva, ¿no? Este porcentaje, sobre todo en lo que se hace a estos impuestos sobre la contaminación que yo comentaba ahora, era muy menor, sobre todo si comparamos con otros países de la Unión Europea. En Países Bajos, por ejemplo, los impuestos verdes llegan a representar el 4% del PIB, por lo tanto, prácticamente nos doblan, y más del 8% de la recaudación. Los impuestos en España, hay todo un marco de impuestos a nivel estatal, pero también se han desarrollado bastante los impuestos verdes, sobre todo en las comunidades autónomas. Ahí me parece que hay algunas posibilidades que deberíamos explorar, intentar seguramente traducir en impuestos al conjunto de todo el territorio del Estado, ¿no? Por ejemplo, los impuestos a las infraestructuras de transporte de energía. Últimamente en Cataluña hemos conseguido aprobar un impuesto de estas características que ya existía en algunas comunidades, si no me equivoco, la primera en aplicarlo fue Extremadura. Bueno, básicamente es un impuesto que grava tanto las líneas eléctricas como las líneas de telecomunicaciones, telefonía, internet, etcétera, por el impacto que generan sobre el medio ambiente. Otra opción sería, por ejemplo, bueno, impuestos sobre la emisión de gases contaminantes, tanto de la industria como de la aviación comercial. Todo este elemento de la aviación y la necesaria reformulación y seguramente racionalización del nivel de aviación que teníamos hasta ahora va a ser también un elemento clave en toda la reconstrucción. Otro impuesto fundamental a nivel de toda la Unión Europea, el impuesto al queroseno, vinculado a esto que comentaba ahora de la aviación. Sabéis que en mayo-junio del año pasado se filtró un informe que tenían las instituciones europeas donde se hablaba que con un determinado impuesto al queroseno se podía reducir anualmente hasta el 11% de las emisiones de CO2 sin un impacto relevante en el empleo ni en la economía. Esto es el equivalente, leía, a retirar unos 8 millones de coches de las carreteras europeas. Es muchísimo, ¿sí? Bueno, y además podía llegar a recaudar unos 27.000 millones de euros anuales. Por lo tanto, yo os hablaba ahora de todos estos impuestos ya propiamente verdes, ¿no? O sea, muy vinculados a evitar la contaminación con esta idea que os comentaba del impuesto pigouviano, ¿no?, de que uno pague por lo que contamine, que internalice esa externalidad negativa que genera. Pero también me parece que, como decíamos, el Green New Deal tiene que ser, en general, un pacto socialmente justo. Por lo tanto, hay otro elemento más allá de los impuestos ambientales, que es la fiscalidad en general. En España tenemos un nivel de presión fiscal que a veces algunos dicen que es elevada, pero esto es una absoluta falacia y eso yo creo que tenemos que seguir diciéndolo y tenemos que ser muy valientes en este sentido. En el conjunto de la Unión Europea de los 28, en 2018 más o menos, la presión fiscal estaba alrededor del 40% del PIB, con los niveles más altos en Francia con el 48%, Bélgica 47%, Dinamarca 46%. En España estamos en el 35%. O sea, estamos 13 puntos por debajo de Francia. Por lo tanto, tenemos muchísimo para avanzar en un sistema fiscal justo que nos ayude a redistribuir y a pagar todos estos servicios sociales que ahora esta crisis del coronavirus ha demostrado que son centrales, ¿no?
Bueno, sobre progresividad, porque todos estos impuestos creo que tienen que avanzar, por supuesto, en una línea de progresividad para ser justos socialmente, que aquellos que más tienen, más paguen. Tenemos aquí también elementos importantes que concretar y que estaban en gran parte recogidos al pacto de gobierno entre PSOE y Podemos, que es que haya más impuestos a las grandes rentas y a las grandes fortunas, ¿no? En este sentido, la propuesta que se ha hecho ahora hace muy poquito por parte también de Podemos de este impuesto COVID a las grandes fortunas, me parece que es un avance muy interesante y espero que se pueda efectivamente concretar. Sí que en toda la cuestión fiscal hay un tema que yo no quería terminar sin comentar, que es la cuestión de la competencia entre comunidades autónomas, ¿no? Otra cosa contra la que tenemos que luchar es el dumping fiscal, la competencia fiscal a la baja entre comunidades. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad, por supuesto, tiene que ser un principio de todo nuestro sistema democrático, es decir, siempre que sea posible las decisiones se tienen que tomar tan cerca de la ciudadanía como se pueda. No obstante, cuidado con el sistema fiscal, porque esto nos está generando en algunos casos un agujero impresionante a nivel de recaudación y a nivel, por lo tanto, de posibilidades de redistribución de la renta, ¿no? El caso de Madrid seguramente es el más exagerado, donde se ha generado una situación realmente cercana al paraíso fiscal para las grandes fortunas. Y yo creo que aquí también tenemos que ser muy firmes. Y bueno, finalmente dos detalles. Cosas también que tendríamos que avanzar en el Green New Deal en relación a la fiscalidad. Esta gran pata que yo os quería desarrollar más es la lucha contra el fraude. En España tenemos menos trabajadores de inspección tributaria, bastantes menos que en el promedio de la Unión Europea. Imaginaros que si en la Unión Europea hay en conjunto, estoy hablando Unión Europea 28, hay un promedio de un inspector tributario, un trabajador en realidad de la inspección tributaria por cada 1.035 personas, en España tenemos 1.852 personas por cada inspector. Por lo tanto, digamos, superamos en casi un 80% más este nivel, ¿no? Bueno, y luego, finalmente, la lucha contra los paraísos fiscales en la Unión. Creo que todo este plan de reconstrucción también nos tiene que servir para avanzar en el sentido de evitar otra vez, este agujero inmenso que el otro día Tax Justice Network decía que en la Unión Europea se pierden 25.000 millones de euros al año de empresas que trasladan sus sedes a Suiza, Reino Unido o Luxemburgo. Y cuidado, porque en algunos casos estamos hablando también de países que son parte de la Unión Europea y que nos generan pérdidas impositivas muy importantes y que, por lo tanto, con esta misma competencia fiscal que yo comentaba a nivel del Estado, ¿no? Que nos generan estas pérdidas impositivas y, por lo tanto, esta menor capacidad de avanzar en esta reconversión social y ecológica que es el Green New Deal. Bueno, para terminar, yo simplemente os quería decir esto, ¿no? Sobre todo, poner el foco en que sobre el Green New Deal podríamos hablar muchísimo, concretar muchísimas medidas concretas, pero sobre todo que esta crisis del COVID ha puesto otra vez en el centro del debate público la idea de la centralidad de la vida y de los cuidados, por encima de una economía desregulada y totalmente financiarizada como la que teníamos a nivel internacional. Es por eso que yo creo que es una oportunidad para volver a hablar de Green New Deal y de que realmente este pacto de reconstrucción tiene que ser un pacto verde y un pacto socialmente justo. Y si queréis, ahora en las preguntas intentamos ampliar o concretar algunas cuestiones más. Muchas gracias.